Hola nuevamente. Bueno, vamos a continuar con los vídeos sobre resistencia y resistores. En este vídeo vamos a ver, bueno, cómo se organizan los valores estándar de las resistencias y, bueno, hay alguna cosita más, ¿vale? De valores estándar de las resistencias, tensión, valores nominales, ¿sí? Así que, bueno, lo que llamamos valores preferidos de resistencia. La cantidad de valores estándar que tenemos dentro de una decena, ahora vamos a ver esto un poco mejor, de valores de ohmios, depende de la tolerancia, de tal manera que cuanto mayor es la tolerancia, o sea, si tenemos tolerancias del 20%, con pocos resistores abarcaremos mucho rango de valores. ¿Vale? Por ejemplo, para entender esto un poco mejor, si tenemos resistores con una tolerancia del 20%, que es los resistores más vastos que podemos tener, me bastará con 6 valores para cubrir todo el rango que va de 1 a 10 ohmios. Fijaros, con una resistencia de 1 ohmio, con una de 1,5, de 2,2, de 3,3, de 4,7 y de 6,8, si nosotros hacemos 1 más menos el 20%, veremos que esos valores que están entre 1 más menos el 20%, el que es 1 más 20%, o sea 1,2, justo es el valor anterior a 1,5 menos ese 20%, ¿no? 1,5 menos el 20% es 1,2 precisamente. O sea, el valor más alto que puede tener la de 1 ohmio coincide con el más bajo, o prácticamente coincide con el más bajo del valor siguiente, que es la de 1,5. Y aquí lo mismo. El valor más alto de la de 1,5 que podemos tener, o sea 1,5 más su 20%, coincide o prácticamente coincide con el valor más bajo que podríamos tener de la de 2,2 ohmios. Y así sucesivamente. El más alto de esta se solapa con el más bajo de esta. El más alto de esta se solapa con el más bajo de esta. El más alto de esta se solapa con el más bajo de esta. Y así hasta que hemos hecho toda la decena. De 1 a 10 ohmios. Los siguientes valores serían de 10 a 100 ohmios. Y entonces en vez de ser 1 ohmio sería 10. Y en vez de ser aquí 1,5 sería 15. Y en vez de ser 2,2 sería 22. Y en vez de ser 3,3 sería 33. Aquí 47 y aquí 68. Y esos serían los valores estándar para la serie del 20%. ¿Sí? A esta serie, que es con tolerancia del 20%, como solo necesitamos 6 valores para cubrir toda esa decena, ¿vale? De 1 a 10 ohmios, es lo que llamamos serie E6, porque solo necesitamos 6 valores. La serie E12 es la que tiene una tolerancia del 10% y para cubrir toda la decena necesita 12 valores de resistencia. En este caso tenemos 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, pero lo mismo. El valor más alto de la 1 se solapa con el más bajo de la 1,2. El valor más alto de la 1,2 se solapa con el más bajo del 1,5 y así sucesivamente, de tal manera que cubrimos todos los valores. Esto es de 1 a 10 y como antes, de 10 a 100 sería, en vez de 1, 1,2, 1,5 sería 1, 12, 15, 18, 22 y de 100 a 1000 serían 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, etc. De tal manera que cuanto menor va siendo la tolerancia, o sea, cuanto más preciso es el valor del resistor, mayor número de valores tendremos en esa serie. ¿Vale? Pero son valores estándar. No tendremos resistencias con otros valores distintos a los estándar. ¿Vale? Siempre tendremos que coger una resistencia con valor estándar. Imaginaros que digo, bueno, es que yo a la hora de hacer un cálculo me sale que tengo que poner una resistencia de 1,47. Bueno, pues si la quiero poner de la serie 12, o la pongo de 1,5 o la pongo de 1,2, pero no la puedo poner de 1,47. Habría que ver, yo no me sé los valores, pero hay otras series en donde son tolerancias menores y por tanto mayores valores, en donde igual está esa tolerancia de 1,47, pero igual resulta que esa de 1,47, como tiene un proceso de fabricación más preciso, igual resulta que me sale 20 veces más cara que una de 1,5. Entonces, ¿qué quiero poner? ¿1,47 más caro o 1,5 más barato?
igual con 1,5 la función que tiene que hacer esa resistencia la hace igual. ¿Sí? Bueno, así que pues eso, pues hemos visto la de 6, la de 12, la de 24, pues en este caso la de 24, la decena la cubre con 24 valores, la 48 la cubre con 48 y así sucesivamente. La de 24 tiene una tolerancia más precisa que la 12 y la 48 más precisa que la 24. Así que la tolerancia será menor cuanto mayor sea el número de valores que tenemos en esa decena, o de 10 a 100, o de 100 a 1000, o de 1000 a 10.000, etc. Y estas son las series que tenemos y las tolerancias. Vale, fijaros, la serie 192, pues tenemos 192 valores de 1 ohmio a 10 ohmios. Bueno, especificaciones de potencia. La potencia disipada por una resistencia es directamente proporcional a su valor óhmico, está claro, y al cuadrado de la intensidad que circula a través de ella. Ya sabemos que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Así que cuando me dan el dato de potencia disipada, o sea, por ejemplo, un resistor que me dicen de 1/4 de vatio, realmente lo que me están dando indirectamente es la intensidad máxima que es capaz de soportar el resistor funcionando de forma continua sin dañarse. Y como norma general, esto en electricidad es una norma general que se cumple como norma general, hay excepciones, y es que cuanto más grande es el componente, mayor es la potencia que soporta. ¿Vale? Esto es algo que de manera general lo podemos decir de esa forma. Vemos aquí todos estos resistores, pues este de 1/4 de vatio, de medio vatio un poco más grande, de 1 vatio un poco más grande, 5 vatios un poco más grande, 15 vatios aún más grande. ¿Vale? O sea, es esa norma general que tenemos en los componentes electrónicos. Bueno, la potencia que disipan los resistores la podemos representar mediante 2 letras o incluso 2 números, dependiendo del código que estemos utilizando, ¿vale? Por ejemplo, si utilizamos el código británico que hemos visto anteriormente, este BS1852, la potencia la representamos con estas letras. Si estamos utilizando especificaciones 1000, la potencia la representaremos con estas otras. O sea, un resistor de 1/4 de vatio, que muchas veces también aparece directamente la potencia escrita. ¿Qué potencia máxima es capaz de soportar tal resistor? Pues 1/4 de vatio, nos lo exponen así tal cual. Pero en vez de 1/4 de vatio nos pueden poner CB, sería esa misma potencia, nos pueden poner RC07, sería esa misma potencia, o RCR07 y sería esa misma potencia de 1/4 de vatio. Bueno, respecto a las características, valores nominales. Bueno, resistencia nominal es lo que hemos visto, es el valor óhmico que se espera que tenga el resistor a una temperatura de referencia determinada. Por ejemplo, una temperatura típica de referencia son 75 grados centígrados. La potencia nominal, que hablábamos hace un momento de ella, es el valor máximo de potencia que puede disipar el resistor mientras funcione correctamente y de manera continua sin dañarse por efecto Joule. Ya sabemos que el efecto Joule, las corrientes eléctricas lo que van haciendo es calentarme los componentes. Bueno, pues la potencia nominal es la máxima a la que puede funcionar el resistor, en la que es capaz de disipar todo el calor que se produce por efecto Joule, de tal manera que controla el sobrecalentamiento, no se sobrecalienta. Tensión nominal, pues es la tensión que se corresponde o que deriva de la resistencia nominal y de la potencia nominal. Ya sabemos que la potencia es la tensión al cuadrado entre la resistencia. Así que si yo despejo la tensión, pues sería esa tensión que obtenemos, ¿no? Del dato de potencia y de resistencia. Y es por tanto la caída de tensión que en principio debería presentar el resistor cuando funciona a pleno rendimiento. Bueno, la intensidad nominal es la intensidad que corresponde a la resistencia y la potencia nominal, ¿vale? De la misma manera que hemos visto antes. Y como os decía hace un momento, cuando damos la potencia que es capaz de soportar un resistor, realmente estamos dando de forma indirecta la intensidad máxima que es capaz de soportar. Bueno, la tensión máxima de funcionamiento es la máxima que es capaz de soportar el resistor en funcionamiento continuo y está relacionado con la rigidez eléctrica del aislante del encapsulado del resistor. O sea, tensiones superiores a esta tensión hace que las corrientes se me escapen del resistor buscando alguna masa, ¿vale? Algún retorno, tenga ahí una derivación.
El coeficiente de temperatura, que es el coeficiente olberiano que hemos visto en el vídeo anterior. Y bueno, en resistores este dato se suele dar en partes por millón por grado Kelvin o partes por millón por grado centígrado, ¿sí? Y bueno, en los resistores fijos este coeficiente será siempre positivo, o sea, cuanto más caliente, mayor resistividad y por lo tanto mayor resistencia. También tenemos un coeficiente de tensión y es que resulta que cuanto mayor es la tensión a la que sometemos a un resistor, mayor es su resistencia también, ¿eh? Este efecto un poco particular y que es muy leve se define mediante el coeficiente de tensión y lo mismo, este coeficiente se expresa en partes por millón partido de cada voltio que varía, ¿no?, la tensión a la que se somete el resistor. Ruido eléctrico. Bueno, las variaciones, por ejemplo, de temperatura. Pensemos que cuando por un resistor pasa una corriente eléctrica, este se calienta, pero al calentarse aumenta su resistencia y si aumenta su resistencia, baja la intensidad que está pasando. O sea, ¿qué es lo que me sucede? Cuando pasa intensidad por un resistor, pasan una serie de cosas que hacen que disminuya la intensidad. Pero al disminuir la intensidad, el resistor se enfría. Y al enfriarse baja su resistencia y por tanto sube la intensidad. Así que ¿qué tenemos? Que la intensidad sube, pero al subir la intensidad provoca que a continuación la intensidad baje. Pero al bajar la intensidad provoca que a continuación la intensidad suba. Pero cuando sube provoca que baje y está variando la intensidad. Ese mismo efecto, pues con variaciones de tensión, de intensidad, de temperatura, de interferencias electromagnéticas, etcétera, me provocan un ruido eléctrico, ¿vale? Bueno, hay resistores que son más susceptibles o me generan más ruido eléctrico que otros, ¿vale? Es otra característica que tenemos que tener en cuenta porque si bien en determinados circuitos el ruido eléctrico que genera un resistor nos da igual, en otros, sobre todo los circuitos eléctricos que transportan información, el ruido eléctrico sí que puede ser importante. Y la estabilidad. Los resistores, como todos, van envejeciendo. Entonces la estabilidad me define la capacidad de un resistor para mantener su valor nominal a lo largo de los años, digamos, ¿vale? A lo largo del tiempo en el que está funcionando. Así que bueno, esas variaciones son permanentes, ¿eh? El ruido eléctrico varía en cada instante. La estabilidad es permanente, o sea, igual un resistor de 1K pasado 7 años, en vez de tener 1000 ohmios, en vez de tener 1K, pues tiene 836. Bueno, pues la estabilidad es lo que me define la capacidad para mantener ese K, ese kilo ohmio. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.